La historia que vas a escuchar no es una de superación, ni una de orgullo, ni una de mente de tiburón. No es una leyenda para aplaudir, ni un nombre para tatuarse. Es una historia que se cuenta bajito, en voz baja, mirando por encima del hombro, porque en Puerto Rico hay nombres que todavía pesan, aunque no salgan todos los días en las noticias. Nombres que no se gritan, se susurran. Y uno de esos nombres en los últimos años es Cristian Escalera Rodríguez, al que muchos en la calle conocen como El Mono. No estamos hablando de un personaje de película, no es Netflix, no es ficción. Es una figura que, según las autoridades, aparece una y otra vez en expedientes, operativos y vigilancias relacionadas con narcotráfico, armas y violencia en el área metropolitana. Y como pasa siempre en la isla, la historia no empieza con patrullas ni sirenas. Empieza mucho antes, en los residenciales, en los pasillos, en el ruido constante de la calle donde el peligro no siempre avisa. Cristian Escalera Rodríguez, de unos 30 y pico de años, fue identificado por las autoridades como un presunto líder criminal vinculado a una organización conocida como 65 Inc. Un nombre frío, casi corporativo, como si fuera una compañía legal. Pero en la calle, cuando le ponen Inc. a algo, tú sabes que no es porque paguen planilla, es porque hay estructura, jerarquía, roles, dinero y silencio. Mucho silencio. Según información atribuida a la policía de Puerto Rico, Escalera Rodríguez habría tenido control o influencia sobre puntos de venta de drogas en distintos residenciales del área de San Juan. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse densa, porque en Puerto Rico el control territorial no se impone solo con pistolas, se impone con miedo, con lealtades forzadas y con ejemplos. Ejemplos que no siempre salen en prensa, pero que todo el mundo en el caserío conoce. El apodo El Mono no es casualidad. En la jerga callejera boricua, los apodos no se regalan, se ganan. A veces por agilidad, a veces por conducta, a veces por la forma de moverse, de escapar, de observar. Y aunque oficialmente no hay un origen público confirmado del alias, en la calle los sobrenombres suelen venir acompañados de historias que se repiten hasta que se convierten en verdad colectiva, aunque nadie pueda señalar exactamente cuándo empezaron. Lo cierto es que el nombre de Cristian Escalera Rodríguez no surge de la nada. Según reportes de arresto, su figura aparece en enero de 2023, cuando fue capturado en el residencial público Monteatillo, en Río Piedras, durante un operativo conjunto entre la Policía de Puerto Rico y los US Marshals. Monteatillo no es cualquier lugar. Es un punto caliente, una zona donde cada movimiento se observa y donde un operativo federal no pasa desapercibido. Cuando los Marshals entran a un residencial, no es por rutina, es porque alguien arriba decidió que el riesgo lo amerita. Ese arresto no fue el final, fue apenas una pausa, porque según las autoridades, Escalera Rodríguez volvió a aparecer en el radar en julio de 2024, cuando fue arrestado nuevamente por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos. Y aquí es donde la narrativa se oscurece todavía más. En ese arresto se reportó la ocupación de un arma ilegal modificada para disparar de forma automática, junto con municiones y cargadores. En la calle, una automática no es defensa, es declaración de guerra. Pero lo que realmente estremeció fue que, según información divulgada, a Cristian Escalera Rodríguez se le vincula investigativamente con el asesinato de Elliot Yamil Velázquez Cortés, ocurrido también en julio de 2024. Y aquí hay que ser claros, vincular no es condenar, es señalar que las autoridades entienden que existe una conexión que amerita investigación. Pero en Puerto Rico, cuando un nombre se conecta a un asesinato, ese nombre no vuelve a ser liviano nunca más. La pregunta que muchos se hacen no es solo quién es Cristian Escalera Rodríguez, sino cómo llega alguien a ese punto. Porque nadie se despierta un día y se convierte en presunto líder criminal. Ese camino se construye poco a poco, entre probatoria, callejones, decisiones malas y oportunidades torcidas. Según información pública,
Al momento de uno de sus arrestos, Escalera Rodríguez se encontraba cumpliendo probatoria federal por delitos relacionados con drogas. Eso significa que ya estaba bajo la lupa, caminando con una soga invisible en el cuello, donde cualquier paso en falso podía hundirlo más. Y aún así, según alegan las autoridades, el movimiento continuó. En los residenciales del área metropolitana, la gente sabe leer señales. Saben cuándo un punto cambia de mano. Saben cuándo aparece alguien nuevo mandando. Saben cuándo el ambiente se pone raro. Y aunque no todo se dice, los rumores corren más rápido que las patrullas. Ahí es donde nombres como El Mono empiezan a circular. Primero como comentario, luego como advertencia. Hay algo particularmente inquietante en los casos modernos del bajo mundo boricua. La mezcla de lo cotidiano con lo violento. Gente joven, ropa sencilla, carros normales, redes sociales tranquilas. Y detrás, según las autoridades, estructuras criminales completas. No es el estereotipo del bichote ostentoso de los 90, es otro perfil, más frío, más silencioso, más difícil de detectar hasta que ya es tarde. El hecho de que las autoridades identifiquen una organización como 65 Inc. sugiere planificación, sugiere que no estamos hablando de improvisados. Y cuando se habla de liderazgo, no se habla solo de vender drogas, sino de coordinar, ordenar, resolver conflictos, imponer reglas y, en el peor de los casos, decidir quién vive y quién no. Esa es la parte que más miedo da, no la pistola, la decisión. En Puerto Rico, cada vez que surge un nombre nuevo vinculado a violencia, la isla revive viejos fantasmas, porque la memoria colectiva todavía recuerda otros casos donde las señales estaban ahí y nadie quiso verlas a tiempo. Por eso estos arrestos no se sienten como noticias aisladas, se sienten como capítulos de algo más grande. Y esta historia apenas está comenzando, porque detrás de cada arresto hay escucha, seguimiento, confidentes, traiciones, vigilancias largas bajo el sol y la lluvia. Detrás de cada expediente hay semanas y meses de observación. Y detrás de cada nombre hay un entorno completo que lo sostiene o lo empuja. Cristian Escalera Rodríguez no es solo un individuo. Es, según lo que alegan las autoridades, el producto de un ecosistema que sigue vivo en la isla. Un ecosistema donde el miedo se hereda, el silencio se compra y la violencia se normaliza. Y mientras algunos ven estos casos como otra noticia más, otros duermen con la luz prendida. Porque cuando un nombre suena demasiado, nunca es por nada bueno. El nombre de la organización alegada, 65 Inc., ha llamado la atención porque utiliza un formato corporativo, algo cada vez más común en estructuras criminales modernas. ¿Tú crees que eso es casualidad o estrategia? Déjalo en comentarios. Para entender cómo un nombre empieza a pesar en la calle, hay que entender primero el terreno. En Puerto Rico, el bajo mundo no se mueve en abstracto. Se mueve por zonas, por residenciales, por rutas invisibles que no salen en Google Maps, pero que todo el mundo que vive allí conoce. Y cuando las autoridades empiezan a mencionar a Cristian Escalera Rodríguez como una figura con liderazgo, no lo hacen en el vacío. Lo hacen porque hay patrones, movimientos repetidos, señales que se repiten una y otra vez hasta que el rompecabezas empieza a cuadrar. El área metropolitana de San Juan no es uniforme. Hay sectores donde el control cambia rápido y otros donde el poder se mantiene por años. Los residenciales públicos, en particular, funcionan como microciudades con reglas propias. No todo el mundo manda, y el que manda no siempre es el más visible. Muchas veces es el que menos habla, el que observa, el que sabe cuándo moverse y cuándo quedarse quieto. Según fuentes policiales citadas en arrestos y operativos, Escalera Rodríguez habría logrado moverse en ese terreno sin levantar ruido excesivo durante un tiempo, algo que no es común en figuras jóvenes. En la calle, eso se llama saber jugarla. No es que no se notara nada, es que las señales eran sutiles. Cambios en quién controlaba ciertos puntos, caras nuevas haciendo rondas, carros que aparecían y desaparecían a horas específicas. Y cuando alguien preguntaba demasiado, la respuesta era el silencio. En Puerto Rico, el silencio no siempre es ignorancia, muchas veces es supervivencia. Monte Atillo, donde fue arrestado en enero de 2023, no es solo un nombre en un expediente. Es un lugar donde la presencia de agencias federales no se da por capricho. Cuando los US Marshals entran en escena junto a la policía de Puerto Rico, es porque hay una evaluación previa de riesgo, de historial, de posibilidad de fuga o de violencia. Ese arresto marcó un punto importante,
porque colocó oficialmente el nombre de Cristian Escalera Rodríguez en un escenario más amplio, fuera del rumor de pasillo y dentro del radar federal. Pero aquí viene lo que mucha gente no entiende: un arresto no siempre detiene una estructura. A veces la pausa solo sirve para reorganizar. Según lo que se ha divulgado, Escalera Rodríguez se encontraba bajo probatoria federal por delitos relacionados con droga. Eso implica que ya había sido procesado anteriormente y que cualquier nuevo señalamiento lo colocaba en una posición extremadamente delicada. Sin embargo, las autoridades alegan que, aun bajo esa supervisión, la actividad continuó. Eso es lo que más inquieta a los investigadores, no la existencia de crimen. Eso lamentablemente no es nuevo, sino la persistencia. El hecho de que alguien continúe moviéndose, aún sabiendo que está bajo observación, sugiere una combinación peligrosa de confianza, respaldo externo y sensación de control. En los residenciales, el control no se impone solo con armas, se impone con dependencia. Dependencia económica, dependencia social, dependencia emocional. El punto no es solo vender sustancias, es convertirse en la persona que resuelve, el que presta, el que ayuda, el que mete miedo cuando hace falta. Y según alegaciones de las autoridades, Escalera Rodríguez habría ocupado ese rol en ciertos espacios, construyendo una reputación que no necesitaba gritos ni demostraciones públicas. Eso crea terror de otra forma. No el terror del tiroteo, sino el terror de no saber cuándo viene la consecuencia. Cuando en julio de 2024 se reporta su arresto más reciente por agentes de inteligencia y arrestos, la narrativa cambia de tono. Ya no es solo vigilancia, ya no es solo seguimiento. En ese arresto se reporta la ocupación de un arma ilegal modificada para disparar de forma automática. En Puerto Rico, las armas modificadas son una línea roja. No son comunes, no son improvisadas y no son para defensa personal. Son herramientas de dominio. Y ahí es donde la historia se vuelve más oscura. Porque cuando un arma automática aparece en un expediente, los investigadores empiezan a mirar hacia atrás, empiezan a conectar puntos, empiezan a revisar eventos violentos recientes, ajustes de cuentas, asesinatos sin resolver. Y según información divulgada por las autoridades, es en ese contexto que surge el vínculo investigativo con el asesinato de Elliot Yamil Velázquez Cortés, ocurrido en ese mismo mes de julio de 2024. Otra vez, vinculado no es condenado, pero tampoco es casual. En Puerto Rico, cada asesinato deja ondas, familiares destrozados, comunidades tensas, rumores que corren como pólvora. Y cuando un nombre empieza a asociarse con violencia letal, el miedo deja de ser abstracto, se vuelve personal. Gente que deja de salir, madres que llaman a sus hijos más temprano, vecinos que miran distinto. Lo que muchos no ven es el desgaste psicológico que estos escenarios provocan, no solo en las víctimas directas, sino en toda la comunidad. Vivir bajo la percepción de que alguien manda cambia la forma en que la gente camina, habla y hasta mira. Y según lo que han indicado las autoridades, esa percepción de control fue uno de los elementos que lo llevó a identificar a Escalera Rodríguez como algo más que un vendedor de esquina. La organización, señalada como 65 Inc., aparece mencionada como una estructura con alcance en distintos residenciales del área metropolitana. El nombre sugiere organización, pero también anonimato. No es un apodo llamativo, ni una ganga tradicional con nombre de barrio. Es algo más frío, más calculado, más moderno. Y eso encaja con una nueva generación del bajo mundo, que entiende que llamar la atención es un error. Aquí no se trata de fama, se trata de control, silencioso. Y mientras todo eso ocurre, el proceso legal avanza lento, como siempre. Arrestos, vistas, probatorias, expedientes que se engrosan. En ese tiempo, la calle no se detiene, la calle se adapta, y eso es lo que mantiene a las autoridades en alerta constante, porque saben que cortar una cabeza no siempre desmonta el cuerpo. Cristian Escalera Rodríguez se convierte así en un símbolo de algo más grande, una nueva cara de estructuras criminales que operan bajo el radar, que aprenden de los errores del pasado y que entienden que el verdadero poder no siempre se ve. Y lo más inquietante es que esta historia todavía no ha llegado a su punto más tenso, porque cuando las autoridades empiezan a hablar de liderazgo, de estructuras y de armas automáticas, normalmente es porque hay más información que todavía no ha salido a la luz pública. Más nombres, más conexiones, más historias que aún no se pueden contar. Y en Puerto Rico, cuando el silencio se alarga demasiado, casi siempre
es porque algo viene. Las armas modificadas para disparos automáticos son extremadamente raras en arrestos locales y suelen indicar conexiones más amplias o acceso especializado. ¿Tú crees que ese detalle cambia cómo se ve este caso? En Puerto Rico, el miedo no siempre llega con balas. A veces llega antes, caminando despacio, colándose en las conversaciones, en los silencios incómodos, en las miradas que se esquivan. El miedo se aprende, se hereda. Y cuando las autoridades empiezan a describir a alguien como un presunto líder, lo hacen porque ese miedo ya está sembrado. La construcción del poder en los residenciales no ocurre de un día para otro. Es un proceso largo, casi artesanal. Primero llega la presencia, después la constancia, luego la capacidad de resolver problemas que nadie más quiere tocar y, finalmente, la reputación. Según alegaciones atribuidas a investigadores, Cristian Escalera Rodríguez habría entendido ese proceso mejor que muchos. No con alarde, no con shows, sino con control silencioso. En los pasillos de los residenciales, la jerga cambia según quien escucha. Ese es el que brega, ese es el que manda, con ese no se juega. Frases cortas, casi inofensivas, pero cargadas de significado. Nadie explica demasiado, nadie pregunta de más, porque en la calle, preguntar es exponerse, y exponerse es peligro. Las autoridades sostienen que, bajo ese esquema, se presume que Escalera Rodríguez habría tenido influencia sobre puntos de venta en distintos sectores. Eso no implica estar físicamente en cada esquina. Implica decidir quién está ahí, cuánto se mueve, qué se vende y a quién se le permite quedarse. Implica resolver conflictos antes de que se conviertan en problemas grandes. Y cuando no se pueden resolver hablando, según alegan, entra la coerción. Aquí es donde la intriga se vuelve terror psicológico, porque el terror más efectivo no es el que se ve, es el que se anticipa, el que hace que la gente se autocensure, el que provoca que alguien devuelva una mirada sin decir nada, el que convierte a comunidades enteras en espacios donde la normalidad es solo fachada. El arresto de enero de 2023 en Monte Atillo fue leído por muchos como un golpe fuerte, pero en la calle la lectura fue distinta. Algunos pensaron que era el final, otros lo vieron como una prueba. Si sale de esa es porque tiene peso. Y cuando una figura bajo probatoria federal vuelve a aparecer vinculada a investigaciones, la percepción de invulnerabilidad crece, aunque legalmente no sea cierta. Eso es peligroso, porque la percepción en estos entornos vale casi tanto como la realidad. Julio de 2024 marca otro punto de quiebre, no solo por el arresto, sino por el contexto. La División de Inteligencia y Arrestos no opera al azar. Cuando actúa es porque hay seguimiento, información acumulada, piezas que encajan. Y el detalle del arma modificada para disparo automático no es menor. En la jerga callejera, eso no es protección, eso es mensaje. Un mensaje de que hay capacidad de fuego. Un mensaje de que hay respaldo. Un mensaje de que si alguien cruza la línea, las consecuencias pueden ser rápidas y brutales. Aunque las autoridades recalcan que la posesión del arma se maneja dentro del proceso legal correspondiente, en la calle el simbolismo pesa más que el expediente. A la par, el nombre de Elliot Yamil Velázquez Cortés aparece en las investigaciones. Un asesinato reciente, un nombre que ahora vive en dos mundos, el del dolor de su gente y el de los expedientes. Cuando las autoridades señalan vínculos investigativos, no lo hacen a la ligera, pero tampoco hacen juicios públicos. El proceso es lento, técnico, frío, y mientras tanto la comunidad siente el golpe. Aquí es donde el terror se vuelve cotidiano. No hay nada más inquietante que no saber. No saber quién fue, no saber por qué, no saber si fue un mensaje o un error, no saber si habrá represalias. Esa incertidumbre paraliza. Y en Puerto Rico, la incertidumbre se paga cara. Las estructuras modernas, según analistas de crimen organizado, han aprendido a operar con bajo perfil. Nada de redes sociales ostentosas, nada de caravanas ruidosas, nada de guerras abiertas que llamen la atención federal. El poder ahora se mueve en silencio, con intermediarios, con capas. Y eso hace que desmontarlas sea un infierno para las autoridades. Porque cuando arrestas a uno, aparecen dos. Cuando cierras un punto, se abre otro. Y cuando una figura se vuelve demasiado visible, se reemplaza. Eso no significa que las agencias no avancen.
significa que la lucha es desigual, prolongada y desgastante. En ese contexto, el nombre 65 Inc. vuelve a aparecer como símbolo de organización, no como ganga tradicional, sino como red. Y una red no se corta con un solo tijeretazo, se desenreda hilo por hilo. Eso toma tiempo, y mientras toma tiempo, la calle sigue respirando miedo. Hay algo que se repite en muchos de estos casos: la edad. Escalera Rodríguez, con poco más de 30 años, representa una generación que creció viendo caer a los viejos capos. Aprendieron qué no hacer, aprendieron que la fama mata, aprendieron que el ruido atrae balas y federales, y adaptaron su forma de operar. Eso hace que el terror sea distinto, menos explosivo, más constante, más corrosivo. Las autoridades, por su parte, trabajan con información confidencial, confidente, escuchas autorizadas, seguimientos. Nada de eso se ve, pero todo eso pesa. Y cuando un nombre sigue apareciendo, aunque cambien los escenarios, es porque hay un patrón que no se ha roto. En los residenciales, la gente siente ese patrón antes que nadie. Saben cuando algo está mal, saben cuando hay tensión, saben cuando es mejor quedarse adentro. Y aunque no tengan acceso a expedientes, saben leer el ambiente. Por eso esta historia no se puede contar solo con fechas y arrestos. Se tiene que contar con sensaciones, con silencio, con ese aire pesado que se siente cuando un nombre pesa demasiado. Cristian Escalera Rodríguez, el mono, se convierte así en una figura que, según alegan las autoridades, encarna esa nueva forma de poder, menos visible, más estructurada, más peligrosa. No por lo que se grita, sino por lo que no se dice. Y mientras el proceso legal continúa, la pregunta que flota en el aire no es solo qué pasará con él, sino qué pasará con la estructura. Porque cuando una organización se siente tocada, suele reaccionar, a veces con más silencio, a veces con más violencia. Expertos en criminología señalan que las estructuras criminales modernas prefieren el bajo perfil porque reduce la presión mediática y federal. Hay un momento en toda estructura criminal donde el miedo cambia de dirección. Al principio, el miedo baja por los pasillos, se siente en la comunidad, se queda en la gente que no tiene poder. Pero cuando las investigaciones avanzan, cuando los arrestos empiezan a repetirse, cuando los nombres vuelven a aparecer en expedientes distintos, el miedo empieza a subir. Y cuando sube, ya no apunta hacia afuera, apunta hacia adentro. Las autoridades saben que ninguna organización cae solo por fuerza. Las estructuras no se rompen desde afuera, se quiebran desde adentro. Por eso, cuando un nombre como Cristian Escalera Rodríguez se mantiene bajo observación durante años, no es solo por lo que se ve, sino por lo que se espera que eventualmente ocurra: la fractura interna. Según fuentes ligadas a investigaciones de crimen organizado, uno de los errores más comunes de los presuntos líderes jóvenes es creer que el silencio es absoluto. Pero en Puerto Rico, el silencio dura hasta que el miedo cambia de dueño. Y cuando alguien siente que va a pagar por otro, empieza a diablar. El arresto de enero de 2023 en Monte Atillo no fue un operativo aislado. Fue, según se ha indicado, parte de una vigilancia más amplia que llevaba tiempo desarrollándose. Seguimientos discretos, patrones de movimiento, conexiones indirectas. Nada espectacular, nada que salga en titulares, pero suficiente para empezar a mapear una red. Ahí es donde entran los confidentes, personas que no salen en cámara, que no aparecen en los reportes, pero que sostienen gran parte de las investigaciones. Algunos lo hacen por miedo, otros por conveniencia, otros porque ya están cansados de vivir mirando por encima del hombro. En el bajo mundo boricua, nadie es leal para siempre. La lealtad dura mientras conviene. Las autoridades, por razones obvias, no revelan cuántas personas cooperan ni desde cuándo. Pero cuando un caso se sostiene en el tiempo, es porque la información fluye. Y esa información no cae del cielo, sale de la misma estructura que se intenta desmontar. Julio de 2024 marca un punto crítico. El arresto más reciente no solo ocurre mientras Escalera Rodríguez cumplía probatoria federal, sino que coincide con un aumento de tensión en el área metropolitana. Operativos más frecuentes, más presencia policial, más movimientos que no pasan desapercibidos. La calle siente cuando algo se está cerrando. El detalle del arma modificada vuelve a tomar protagonismo aquí, porque para las autoridades ese tipo de arma no aparece sin razón. Se investiga su procedencia, su historial, posibles vínculos con otros casos. Y cada respuesta abre nuevas preguntas. ¿Quién la consiguió? ¿Para quién era? ¿En qué escenario se pensaba usar?
Mientras tanto, el asesinato de Elliot Yamil Velázquez Cortés sigue siendo una herida abierta. Un caso que, según las autoridades, se investiga con lupa. Porque los homicidios no ocurren en el vacío. Siempre hay contexto, siempre hay tensiones previas, siempre hay historias no contadas. Y cuando una investigación empieza a conectar personas, lugares y momentos, la presión interna aumenta. Ahí es donde empiezan los errores. Un mensaje mal enviado, una llamada grabada, un comentario de más, un cambio de rutina que llama la atención. En las estructuras modernas, el enemigo no siempre es la policía. A veces es el pánico, porque el pánico lleva a decisiones impulsivas. Y las decisiones impulsivas dejan rastro. Las autoridades conocen bien ese patrón. Por eso muchas veces esperan, observan, dejan que el tiempo haga su trabajo. Porque saben que el verdadero quiebre no siempre viene con esposas, sino con desconfianza. Cuando nadie sabe quién estás hablando, todos se vuelven sospechosos. En los residenciales, eso se siente rápido. Gente que se distancia, miradas que antes eran firmes y ahora dudan, reglas que se aplican con más dureza. Todo eso indica inseguridad. Y la inseguridad es peligrosa, porque suele venir acompañada de violencia errática. Sin embargo, también es el principio del fin. Las estructuras como 65 Inc., según describen las autoridades, dependen de la coordinación. Cuando esa coordinación se rompe, todo se vuelve más frágil. Y aunque desde afuera parezca que nada cambia, por dentro se están moviendo placas tectónicas. Cristian Escalera Rodríguez, según los señalamientos, se encuentra en el centro de ese proceso. No solo como individuo arrestado, sino como figura que concentra decisiones, información y control. Y cuando una figura central cae bajo presión constante, la estructura entera se resiente. Aquí es donde el terror cambia de forma. Ya no es solo el miedo del vecino, es el miedo del aliado, el miedo de que alguien esté hablando, el miedo de que una llamada sea la última, el miedo de no saber en quién confiar. Las autoridades, mientras tanto, avanzan paso a paso. Nada de anuncios grandilocuentes, nada de declaraciones exageradas, solo expedientes que crecen, vistas que se acumulan y procesos que siguen su curso, porque saben que al final el tiempo suele estar de su lado. Pero la calle no espera sentencias para reaccionar. La calle se adapta, se tensa, se contrae, y en ese ambiente cualquier chispa puede encender algo grande. Por eso esta historia no se trata solo de arrestos, se trata de fracturas, de cómo una estructura empieza a mirarse a sí misma con sospecha, de cómo el poder, que parecía sólido, empieza a agrietarse, y todavía falta lo más delicado. Porque cuando las investigaciones llegan a cierto punto, aparecen los nombres que nadie esperaba ver. Personas que parecían intocables, conexiones que parecían imposibles. Y ahí es donde la narrativa cambia por completo. Lo que empezó como un caso local empieza a tomar dimensiones más amplias. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. Muchos casos de crimen organizado en Puerto Rico no se caen por arrestos directos, sino por confidentes internos que deciden hablar cuando sienten que el piso se les mueve. ¿Tú crees que el miedo a traicionar es más fuerte que el miedo a ir preso? Déjamelo en los comentarios y suscríbete.